Para los que han escuchado mis otras historias y han preguntado si había más y recibieron respuestas crípticas de mi parte, quiero disculparme por haber sido deshonesto. Dije varias veces que no pasó nada después de los pasos, pero no fue verdad. Los hechos de la siguiente historia no estaban encerrados en un rincón de mi mente. Siempre los recordé. No fue hasta que recordé los globos y hablé con mi madre sobre lo que pasó que me di cuenta de lo entrelazada que estaba esta historia con todo lo demás, aunque al principio no pensaba compartirla. Mi deseo de retener este recuerdo se debió sobre todo a que no creo haber mostrado buen juicio. También quise tener el consentimiento de otra persona para contarla y no tergiversar lo ocurrido. No esperaba que hubiera mucho interés en mis otras historias, así que nunca pensé que me presionarían por más detalles. Habría estado contento de guardármelo para siempre. No he podido localizar a la otra parte. Pero me sentiría poco sincero si ocultara esta historia ahora que he hablado con mi madre y se ha trazado otro hilo que conecta todo. Lo que sigue es la reconstrucción más fiel que pude hacer. Perdón por la extensión. El verano antes de mi primer año de escuela primaria lo pasé aprendiendo a trepar árboles. Había un pino justo afuera de mi casa que parecía hecho a mi medida. Tenía ramas tan bajas que podía agarrarlas sin impulso. Los primeros días, después de aprender a subir, me sentaba en la rama más baja con los pies colgando. El árbol estaba fuera de la cerca del patio trasero y se veía fácilmente desde la ventana de la cocina, justo encima del fregadero. Pronto mi madre y yo desarrollamos una rutina. Yo jugaba en el árbol mientras ella lavaba los platos, porque podía verme mientras hacía otras cosas. Con el paso del verano mis habilidades crecieron y al poco tiempo subía bastante alto. A medida que iba subiendo, las ramas se volvieron más finas y estaban más separadas. Llegué al punto en que ya no podía trepar más, así que cambié el juego. Me concentré en la velocidad y al final podía alcanzar mi rama más alta en 25 segundos. Un día me confié demasiado. Intenté dar un paso desde una rama antes de agarrar la siguiente y me caí como 20 pies, me rompí el brazo muy mal, en 2 sitios. Mi madre corrió hacia mí gritando y su voz me sonaba como si estuviera bajo el agua. No recuerdo lo que dijo, pero sí lo blanco que se veía mi hueso. Iba a empezar el jardín de infancia con un yeso y sin amigos que me lo firmaran. Debió de sentirse fatal porque el día antes de que empezara la escuela trajo un gatito. Era muy pequeño, rayado color arena y blanco. En cuanto lo dejó, se metió en una caja vacía de refrescos que estaba en el suelo. Lo llamé Boxes. Boxes solo era gato de exterior cuando se escapaba. Mi mamá no lo había despuntado para que no destrozara los muebles, así que hicimos lo posible por mantenerlo dentro. Se salía de vez en cuando y lo encontrábamos en el patio, persiguiendo algún bicho o lagartija, aunque casi nunca atrapaba uno porque no tenía las garras delanteras. Era escurridizo, pero siempre lo capturábamos y lo llevábamos dentro. Miraba por encima de mi hombro como planeando su estrategia para la próxima vez. Dentro le dábamos atún y aprendió que el sonido del abrelatas significaba comida. Corría cuando lo escuchaba. Ese condicionamiento nos sirvió más adelante porque hacia el final del tiempo que vivimos en esa casa, Boxes se escapaba con más frecuencia y se metía bajo la casa, en el espacio de rastreo, donde ninguno quería seguirlo porque estaba apretado y segaramente lleno de bichos y roedores. Muy ingeniosa, mi madre pensó en enchufar el abrelatas a una extensión y ponerlo junto al agujero por donde Boxes se metía. Al final salía con sus maullidos fuertes, emocionado por el sonido y luego horrorizado por la broma cruel que le habíamos hecho. Un abrelatas sin lata no tenía sentido para Boxes. La última vez que se escapó bajo la casa fue, de hecho, nuestro último día allí. Mi madre había puesto la casa en venta y habíamos empezado a empacar. No teníamos mucho y alargamos el embalaje, aunque yo ya había guardado toda mi ropa a petición suya. Mi madre sabía que estaba muy triste por mudarnos y quiso que la transición fuera suave. Supongo que pensó que tener mi ropa en caja reforzaría la idea de que nos mudábamos, pero que las cosas no cambiarían tanto. Cuando Boxes se escapó mientras cargábamos cosas en la furgoneta, mi madre maldijo porque ya había empacado el abrelatas y no recordaba dónde. Yo fingí buscarlo para no tener que meterme bajo la casa.
Mi madre, probablemente consciente de mi pequeña farsa, movió uno de los paneles y se metió a gatas. Volvió pronto con Boxes y se la veía muy inquieta, eso me alegró por librarme de hacerlo yo. Mi madre hizo unas llamadas mientras yo empacaba un poco más y luego entró en mi cuarto y me dijo que había hablado con la inmobiliaria y que nos mudaríamos ese mismo día. Lo dijo como si fuera una gran noticia, pero pensé que aún teníamos tiempo. Ella había dicho que nos íbamos a mudar hasta finales de la semana próxima y apenas era martes. Además, no habíamos terminado de empacar. Pero dijo que a veces era más fácil reemplazar cosas que empacarlas y acarrearlas por toda la ciudad. Ni siquiera pude agarrar el resto de mis ropas ya empacadas. Le pedí si podía llamar a Josh para despedirme y dijo que podríamos llamarlo desde la casa nueva. Nos fuimos en la furgoneta de mudanza. Pude mantenerme en contacto con Josh durante años, lo cual es sorprendente porque ya no íbamos al mismo colegio. Nuestros padres no eran amigos cercanos, pero sabían que nosotros sí, así que nos llevaban y traían para pijamadas algunos fines de semana. Una Navidad, los padres juntaron dinero y nos compraron unos walkie-talkies bastante buenos. Decían que funcionaban a la distancia que había entre nuestras casas y tenían pilas que duraban días y estaban encendidos pero sin usarse. A veces funcionaban para hablar a través de la ciudad, pero cuando nos quedábamos a dormir los usábamos por la casa, hablábamos en un modo radiofónico que sacábamos de las películas y servían perfecto para eso. Gracias a nuestros padres, éramos amigos a los 10 años. Un fin de semana me quedé en casa de Josh y mi madre me llamó para decir buenas noches. Ella seguía muy vigilante, aunque no pudiera realmente verme. Ya me había acostumbrado. Sonaba angustiada. Boxes estaba desaparecido. Debió ser un sábado porque me había quedado en casa de Josh la noche anterior y pensaba ir a casa al día siguiente porque el lunes había escuela. Boxes no aparecía desde la tarde del viernes. Entendí que ella no lo había visto desde que volvió a casa tras dejarme. Seguramente decidió decirme que faltaba porque si no regresaba antes de que yo volviera me habría devastado que me lo ocultara. Me dijo que no me preocupara. Volverá, siempre vuelve. Pero Boxes no volvió. 3 fines de semana después volví a quedarme en casa de Josh. Yo seguía triste por Boxes. Mi madre decía que muchas veces las mascotas desaparecían semanas o meses y luego volvían, que siempre sabían dónde estaba su hogar y trataban de regresar. Se lo decía a Josh cuando de pronto me vino una idea tan fuerte que interrumpí mi propia frase, ¿y si Boxes pensó que su hogar era el otro? Josh se confundió. ¿Qué? Vive contigo. Él sabe dónde está su casa. Pero creció en otro lugar, Josh. Se crió en mi antigua casa, unos barrios más allá. Quizá aún piensa que ese sitio es su hogar, como yo. Ah, ya. Pues sería genial. Le contamos a mi papá mañana y nos lleva para buscarlo. No, no irá, tío. Mi mamá dijo que no podíamos volver ahí porque, a los nuevos dueños no les gustaría que les molestaran. Dijo que le dijo lo mismo a tus padres. Josh insistió, bueno, entonces salimos a explorar mañana y nos vamos hasta tu vieja casa. No, si nos ven, tu papá se enterará y entonces mi mamá también. Tendremos que ir nosotros solos. Esta noche. No costó mucho convencer a Josh, él era de los que proponían cosas así y, además, yo no quería ir solo. No habíamos salido nunca a hurtadillas de esa casa antes. Resultó increíblemente fácil. La ventana de su cuarto daba al patio y la cerca tenía una tabla con pestillo que no estaba cerrada. Tras superar esos 2 obstáculos nos escapamos en la noche, linternas y valquies en mano. Había 2 formas de llegar desde la casa de Josh a la mía, por las calles, con todas las vueltas, o por el bosque, que llevaba la mitad del tiempo. Me ofrecía ir por las calles porque no quería perderme. Josh se negó, dijo que si nos veían podrían reconocerlo y decirlo a su papá. Amenazó con volverse si no tomábamos el atajo. Acepté, porque no quería ir solo. Josh no sabía la última vez que yo había atravesado esos bosques de noche. El bosque era menos espeluznante con un amigo y una linterna, y avanzábamos rápido.
No estaba muy seguro de dónde estábamos, pero Josh parecía confiado y eso me animó. Pasamos por una zona espesa cuando la correa de mi Valkyrie se enganchó en una rama. Josh tenía la linterna y yo forcejeaba para soltarlo cuando lo oí decir, «Oye, ¿quieres darte un baño?». Miré dónde apuntaba la linterna y, pese a cerrar los ojos al hacerlo, supe dónde estábamos. Señalaba la colchoneta de piscina. Allí me había despertado años atrás en el bosque. Sentí un nudo en la garganta y el ardor de lágrimas frescas mientras seguía con la correa. Tiré tan fuerte que se rompió y fui hacia Josh, que se había tumbado en la colchoneta en plan tomar el sol. Al acercarme tropecé y casi caigo en un agujero bastante grande que había en medio del claro, pero recuperé el equilibrio al borde. Era hondo, me sorprendió su tamaño y, más, que no recordara que estuviera. Me aseguré de que esa noche no estaba. Le dije a Josh que dejara de hacer el tonto. Pateé la parte expuesta de la colchoneta y un chillido salió de ahí. La sonrisa de Josh cambió de golpe, se puso pálido. Intentó levantarse pero la posición en que estaba hizo que el chillido aumentara cada vez que se movía. Quería ayudar, pero mis piernas no respondían, me odié por eso. Cogí la linterna que lanzó entre sus convulsiones y la encendí sobre la colchoneta sin saber qué encontrar. Fanoman Josh se bajó y vino hacia mí para mirar. Entonces lo vi, una rata. Empecé a reír nervioso, la rata se internó en el bosque llevando consigo los chillidos. Josh me dio un ligero puñetazo en el brazo, esbozó otra sonrisa y seguimos caminando. Apresuramos el paso y salimos del bosque antes de lo esperado. Entramos en mi antiguo vecindario. La última vez que doblé la curva, la casa estaba totalmente iluminada y los recuerdos regresaron de golpe, el corazón se me saltó al recordar lo intensa que era. Pero esa noche todas las luces estaban apagadas. Desde la distancia vi mi árbol para trepar y, al trazar con la mente los pasos de todo aquello, pensé en cómo aquel árbol había llevado a todo lo demás. Me embargó una rara sensación. Al acercarnos vi que el césped estaba hecho un desastre, no parecía haber sido cortado en mucho tiempo. Una contraventana estaba a medio suelta y se movía con el viento. En general, la casa parecía sucia. Me dio pena ver mi antigua casa tan descuidada. ¿Por qué le importaría a mi madre si molestábamos a los nuevos dueños y a ellos les daba igual cómo vivían? Entonces entendí, no había nuevos dueños. La casa estaba abandonada, sencillamente abandonada. ¿Por qué mi madre me habría mentido sobre ello? Pensé que era algo bueno, sería más fácil buscar a Baxes sin preocuparnos por la nueva familia. Sería rápido. Josh me interrumpió al cruzar la verja y acercarnos a la casa. Tu vieja casa apesta, tío, susurró lo más bajo que pudo. Cállate, Josh, incluso así sigue siendo mejor que tu casa, le respondí. Vale, creo que Baxes está bajo la casa. Uno de nosotros tiene que meterse y el otro quedarse junto a la abertura por si sale corriendo. ¿En serio? No me voy a meter ahí. Es tu gato, tío, lo haces tú. Acepté jugar rock, paper, scissors, perdí. Moví el panel que mi madre siempre quitaba para meterse cuando Baxes se tragaba ahí. Ella solo lo había hecho un par de veces porque el truco de la abrelata solía funcionar, pero cuando tocaba hincarse lo odiaba, sobre todo la última vez. Miré dentro del espacio y entendí por qué. Me subí la linterna y empecé a gatear. Un olor potente me golpeó. Olía a muerte. Encendí el Valkyrie. ¿Estás ahí? Soy Macho Man Comeback. Josh, cállate. Hay algo mal aquí. ¿Qué quieres decir? Apesta. Huele a que algo murió. ¿Es Baxes? Espero que no. Dejé el Valkyrie y moví la linterna mientras avanzaba. Desde fuera, con buena luz, se veía hasta el fondo, pero dentro, entre los soportes que sujetaban la casa, había como un 40% que no se veía a menos que entraras. Incluso dentro solo se veía hacia donde apuntaba la luz, eso complicaba explorar. El hedor aumentó y yo temía que Baxes hubiera venido y le hubiera pasado algo. Pasé la linterna alrededor sin ver gran cosa.
Agarré un soporte con la mano para avanzar y sentí algo que me hizo retraerla, pelo. Me hundió el corazón. Me preparé para lo que seguramente vería. Avancé despacio para alargar el momento y asomé la vista y la luz alrededor del soporte. Di un paso atrás horrorizado. Dios, salió de mi boca temblando. Era una criatura horrible y descompuesta, la piel de la cara se le había podrido, los dientes parecían enormes y el olor era insoportable. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Es Boxes? Alcancé el Valkyrie. No, no es Boxes. ¿Qué demonios es entonces? No lo sé. Puse la luz sobre lo que estaba ahí, con menos miedo, me reí nervioso, es un mapache. Pues sigue buscando. Voy a entrar en la casa a ver si por casualidad se metió ahí. ¿Qué? No, Josh, no entres. ¿Y si Boxes sale mientras estoy abajo? No puede. Puse la tabla en su sitio. Miré detrás y vi que decía la verdad. ¿Por qué hiciste eso? No te preocupes, hermano. Puedes moverte con calma. Si Boxes salió y yo la vi y se fue, pues ya. Si está aquí, lo agarras y yo muevo la tabla. Y si no está, entonces la mueves tú mientras yo miro en la casa. Algunas cosas tenían sentido y dudé que alguien hubiera podido entrar. Acepté, cuidado y no toques nada. Aún quedan cajas con mi ropa en mi cuarto, busca ahí si se metió en una caja. Y tráete el Valkyrie. Roger. Me di cuenta de que estaría totalmente a oscuras dentro, la electricidad estaría cortada si nadie pagaba el recibo. Con suerte algo de luz de las farolas se colaría, si no, no sé qué haría. Escuché pasos sobre mi cabeza y sentí tierra vieja caerme encima. Josh, ¿eres tú? Rompe eso, rompe eso. Aquí Macho Man, volviendo por el gran Tango Fostrap. Águila aterrizada. ¿Cuál es tu 20, Princesa Jasmine? Corto. Gilipollas. Macho Man, mi 20 está en tu cuarto mirando tu colección de revistas. Parece que te gustan los culos de los tíos. ¿Informe? Corto. Le oí reír sin el Valkyrie y yo también me reí. Los pasos se alejaron un poco, él iba hacia mi cuarto. Está oscuro aquí. ¿Seguro que tenías cajas con ropa? No las veo. Sí, deberían estar enfrente del armario. No hay cajas. Voy a mirar si las pusiste en el armario antes de irte. Pensé que quizá mi madre había vuelto y dado mi ropa por haberme quedado pequeño, pero recordé haber cerrado la última caja antes de irnos. La había cerrado, no había tiempo para colgar ropas. Mientras esperaba a que Josh dijera que encontró, estiré la pierna que se me entumecía y golpeé algo. Miré hacia atrás y vi algo extraño, una manta y alrededor pelotas. Me acerqué a algo más. La manta olía a humedad y la mayoría de las pelotas estaban vacías, pero una tenía algo que reconocí, comida para gato. Era distinta a la que le dábamos a Boxes, pero ahí entendí, mi madre había puesto un pequeño lugar bajo la casa con mantas y cuencos para que Boxes viniera a ese sitio en vez de andar por el vecindario. Eso tenía sentido, parecía cada vez más probable que Boxes hubiese vuelto aquí. Genial, mamá, pensé. Encontré tu ropa. Qué bien, ¿dónde estaban las cajas? Te dije, no hay cajas. Tu ropa está en el armario, colgada. Me helé. Era imposible, yo las había empacado. Aunque no nos íbamos hasta dentro de 2 semanas, yo las empaqué y pensé que era tonto sacar ropa de las cajas para volver a meterla. Lo había hecho, pero alguien las había colgado otra vez. Josh debía salir de ahí. No puede ser, Josh. Tenían que estar en cajas. Deja de hacer el tonto y vuelve afuera. No estoy bromeando, tío. Mis dedos juguetearon con los botones del Valkyrie, todavía funcionaba. Pude oír pasos, pero no sabía por dónde andaba. Esperé a que Josh terminara la frase y no lo hizo. Parecía andar dando pisotones por la casa. Iba a llamarlo cuando volvió, hay alguien en la casa. Su voz sonaba baja y rota, casi lloraba. Quise responder, pero ¿qué tan alto estaba el Valkyrie?
¿Y si la otra persona lo escuchaba? Me quedé en silencio a escuchar. Escuché pasos, pesados, arrastrados. Y luego un golpe fuerte. ¡Oh Dios, Josh! Estaba seguro de que lo habían encontrado. Esa persona lo había visto y lo estaba lastimando. Rompí a llorar. Era mi único amigo, además de Boxes. Entonces pensé, ¿y si Josh le dijo a esa persona que yo estaba debajo? ¿Qué podía hacer? Mientras intentaba recomponerme, oí la voz de Josh en el balcón con menos terror. «Tiene algo, tío, una bolsa grande», la dejó en el suelo y, agárrate, se movió. Me quedé paralizado. Quería correr a casa, salvar a Josh, pedir ayuda, quería 1000 cosas, pero me quedé inmóvil. Mis ojos se fijaron en la esquina de la casa justo bajo mi cuarto. Moví la linterna y me atraganté con lo que vi: animales. Docenas. Todos muertos. Apilados alrededor del perímetro del hueco de la casa. ¿Podría Boxes estar entre esos cadáveres? ¿Era eso para lo que servía la comida de gato? Ver aquello me sacudió del shock, sabía que tenía que salir. Me lancé a empujar la tabla pero no cedía, estaba trabada y no podía meter los dedos porque los bordes quedaban por fuera. Estaba atrapado. Maldije a Josh en voz baja. Las pisadas eran atronadoras, la casa vibraba. Oí a Josh gritar y esa voz fue acompañada por otro alarido que no sonaba de miedo. Mientras empujaba, sentí la tabla moverse, pero supe que no era por mí. Oí pasos sobre y frente a mí, gritos llenando los espacios. Retrocedí y sujeté el balkie, listo para lo que fuera. La tabla fue lanzada a un lado y un brazo se hundió y me agarró. «Vamos, tío, ahora». Era Josh. Gracias a Dios. Salí del hueco sosteniendo la linterna y el balkie. Al llegar a la valla, los dos la saltamos. El balkie de Josh cayó, él intentó cogerlo y le dije que lo olvidara. Teníamos que movernos. Detrás nuestro oí gritos, pero no palabras, solo sonidos. Corrimos hacia el bosque para volver a casa de Josh y dificultar la persecución. Todo el camino Josh repetía: «Mi foto». Me sacó una foto. Pero yo ya sabía que el hombre había tenido la foto de Josh desde años atrás en la zanja. Josh parecía pensar que aquellos ruidos mecánicos eran de un robot. Llegamos a la casa de Josh y nos metimos sin despertar a sus padres. Le pregunté por la bolsa grande y si realmente se movió, dijo que no podía estar seguro. No paró de pedir disculpas por haber soltado el balkie, pero no importaba mucho. No dormimos y nos quedamos mirando por la ventana esperando. Volví a mi casa esa madrugada, ya pasaban las 3. Le conté a mi madre lo esencial de la historia un par de días después. Se vino abajo y se enfureció por el peligro que corrí. Le pregunté por qué había inventado lo de no molestar a los nuevos dueños para impedir que volviera. ¿Por qué pensaba que la casa era tan peligrosa? Se puso iracunda y histérica, pero respondió. Me apretó la mano con más fuerza de la que pensé posible y, bajando la voz como si tuviera miedo de que nos escucharan, me dijo: «Porque yo nunca puse mantas ni platos bajo la casa para Boxes». Me sentí mareado. Entendí tantas cosas de golpe. Entendí por qué ella se puso tan inquieta cuando sacó a Boxes del hueco el último día, encontró más que nidos de arañas o mapas de ratas. Entendí por qué nos fuimos casi 2 semanas antes. Entendí por qué trató de impedir que fuera allí. Ella lo sabía, sabía que él había hecho hogar bajo la nuestra y me lo ocultó. Salí sin decir más y no le conté todo para que no se alterara más, pero quería terminarlo aquí. Llegué a casa aquella tarde y tiré mis cosas por el suelo sin importarme. Solo quería dormir. Me desperté alrededor de las 9 de la noche al oír a Boxes maullar. El corazón me dio un vuelco. Por fin había vuelto. Me sentí algo enfermo pensando que si solo hubiera esperado un día nada de la noche anterior habría pasado y además tendría a Boxes. Pero eso no importó. Había vuelto. Me levanté de la cama y lo llamé, buscando un destello de sus ojos. El llanto continuó y lo seguí. Venía de debajo de la cama. Reí un poco,
Había estado buscando al gato bajo una casa y ahora esto era mucho mejor. Sus maullidos estaban ahogados por una camisa, así que la aparté y grité, «Bienvenido a casa, Boxes». Los llantos venían de mi walkie-talkie. Boxes nunca volvió.